Acompañé a mi pequeña al centro médico para su siguiente sesión de quimioterapia cuando el médico nos interceptó y afirmó: «Tu hija nunca padeció cáncer». Observé a mi niña, claramente debilitada, sin cabello y extremadamente delgada tras meses de tratamiento, y le dije a la nueva especialista en oncología que debía estar equivocada. Ella giró el monitor de su ordenador hacia mí. No había tumores, ni células malignas, nada. Ni en los estudios de hoy ni en ninguna prueba de los últimos 6 meses sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Eso no podía ser. Y mírala, está agonizando. La doctora frunció el ceño al revisar los expedientes. Tu médico inicial está de permiso y estos registros están incompletos, pero no hay un solo indicador de cáncer. ¿Qué medicamentos está tomando? Mi hija respondió con su voz frágil. Solo vitaminas. La doctora negó con la cabeza. Las vitaminas no provocarían esto. Tráeme todo lo que ingiere. Alimentos, bebidas, suplementos, todo. Realizaré análisis toxicológicos exhaustivos. Anotó su número en un trozo de papel. Llámame de inmediato si algo parece extraño. Salí del centro médico temblando mientras miraba a mi pequeña. Si no tiene cáncer, ¿por qué mi hija se estaba desvaneciendo? Esa noche revisé nuestro botiquín y llevé todo a la doctora en 2 bolsas de supermercado. Los análisis no mostraron nada inusual en los frascos, pero los exámenes de sangre de mi hija revelaron niveles inexplicables de toxinas que no deberían estar presentes. Así que comencé a llevar muestras de los alimentos que teníamos en casa. Estaba desesperado. Mientras aguardaba más resultados, me encontré navegando por la página de redes sociales de mi esposa, donde compartía videos emotivos sobre la recuperación de mi hija. Siempre agradecí el apoyo que brindó, especialmente la página de recaudación de fondos que tanto nos ayudó durante esos meses. Seguí revisando los comentarios, esperando que el apoyo aliviara mi mente, cuando noté algo peculiar. Un hombre, llamado Juan, comentaba repetidamente en cada publicación con mensajes perturbadores. No contribuyan, esto es un engaño, no confíen en ella. Pensé, ¿qué tipo de persona cruel haría esto en una página para recaudar fondos contra el cáncer? Furioso, hice clic en su perfil. Le envié un mensaje preguntando: «Oye, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué dejas comentarios así en la página de mi esposa e hija?». Respondió casi de inmediato: «Tu esposa. Reúnete conmigo mañana en el McDonald's con área de juegos. No se lo digas a ella». Fui al local de comida rápida solo y encontré a Juan en una esquina mirando por la ventana con ojos vacíos. «Tu hija no tiene cáncer, ¿verdad?», preguntó antes de que pudiera siquiera sentarme frente a él. «¿Cómo lo sabías?». «Porque mi Diego nunca lo tuvo tampoco». Luego sacó su teléfono y me mostró una foto de él, su hijo y mi esposa, todos sonriendo en el hospital. Después de que Diego falleció, no podía funcionar. Estaba devastado. Pero algo me inquietaba sobre lo rápido que todo ocurrió al final, así que pagué por un análisis toxicológico privado de algunas de sus pertenencias. Había guardado cabello de su cepillo, dientes de leche que perdió durante el tratamiento. Sus manos temblaban. Fue envenenado y lo descubrí demasiado tarde. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi teléfono sonó. Era la doctora. Puse la llamada en altavoz. «Hola, los resultados toxicológicos llegaron. Tu hija tiene metales pesados y arsénico en su sistema. Está siendo envenenada sistemáticamente. Lo comparamos con todo lo que nos diste y encontramos rastros en el cereal. Señor, por favor, trae a tu hija al hospital lo antes posible para tratamiento». Juan golpeó la mesa al colgar. «Lo sabía. He estado intentando alertar a la gente, pero todos creen que solo soy un padre afligido que perdió la cordura». Comenzó a sollozar. Es enfermera. Trabajó en oncología pediátrica durante 5 años antes de que nos conociéramos. Sabía exactamente qué dosis provocarían síntomas de cáncer. Se inclinó hacia adelante. «Necesitas atraparla en el acto. Instala cámaras, graba todo, obtén pruebas. Sin evidencia, escapará otra vez, como lo hizo con Diego». Corrí a casa e instalé una cámara oculta en la cocina que transmitía a mi teléfono. A la mañana siguiente fingí ir al trabajo, pero estacioné a unas calles de distancia. Vi la transmisión mientras mi esposa servía cereal en el tazón favorito de mi hija. Luego alcanzó la parte trasera del armario y sacó una botella de prescripción escondida en un paquete de azúcar. La abrió con cuidado y trituró 2 pastillas blancas con una cuchara antes de esparcirlas sobre el cereal y mezclarlas con leche. «El desayuno está listo, pequeña», llamó con voz melodiosa. Corrí de vuelta a casa y rompí por la puerta justo cuando mi hija levantaba la primera cucharada hacia su boca. Golpeé el tazón de sus manos y se rompió en el suelo. Mi esposa me miró y noté que supo que yo lo sabía.
Entonces, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Juan estaba allí, apuntando un arma a mi esposa. «Hola, Laura», dijo Juan. Sus ojos se agrandaron. «Juan, ¿cómo me encontraste? He esperado tanto por esto». Di un paso adelante. «Juan, tenemos el video ahora. Deja que la policía se encargue». Negó con la cabeza. «No me creyeron cuando Diego murió. No te creerán a ti tampoco. Es demasiado astuta. Mi esposa jaló a mi hija frente a ella. No me dispararás frente a una niña». «Mírame», dijo Juan, y quitó el seguro del arma. Me lancé sobre Juan desde un lado justo cuando su dedo comenzó a apretar el gatillo. El arma disparó con un estruendo que hizo que mis oídos zumbaran y sentí el calor pasar cerca de mi cabeza. Laura gritó y arrastró a mi hija detrás de la isla de la cocina mientras Juan y yo caíamos al suelo con fuerza. Rodamos sobre los fragmentos del tazón de cereal roto y agarré su muñeca intentando alejar el arma de todos. Era más fuerte de lo que parecía, y ambos gruñíamos mientras luchábamos, derribando una silla que chocó contra el mostrador. Mi hija lloraba tan fuerte detrás de la isla que podía oírla jadeando entre sollozos. Logré inmovilizar la mano armada de Juan contra el suelo, pero él usó su otro brazo para empujar mi rostro. El arma seguía en su agarre, y sabía que si lograba apuntarla de nuevo, alguien moriría. Le grité a mi hija que corriera a la casa del vecino ahora mismo. Mi voz salió áspera y desesperada. Asomó la cabeza por el borde de la isla, su rostro empapado de lágrimas y su cuerpo temblando. Por un segundo, solo me miró a mí y a Juan luchando en el suelo, y pensé que estaba demasiado asustada para moverse. Luego corrió hacia la puerta trasera, sus pequeños pies golpeando el azulejo. Escuché la puerta abrirse de golpe, y sus zapatillas pisando el deck de madera, y luego el césped. Juan intentó girar bajo mí para ver a dónde fue, y usé ese momento para golpear su mano contra el suelo otra vez. El arma patinó hacia el refrigerador, y ambos nos lanzamos por ella al mismo tiempo. Fue entonces cuando oí las sirenas, débiles al principio, pero acercándose rápido. Ese sonido agudo que significaba que la policía venía. Juan también las oyó, y sus ojos se abrieron mucho. Me di cuenta de que mi teléfono aún debía estar en mi bolsillo desde que llamé al 911 antes, y se había quedado conectado todo el tiempo. Escucharon todo, el disparo, los gritos, todo. Juan dejó de luchar y solo yació allí, respirando con dificultad, mirando el techo donde la bala había perforado un agujero en el yeso. Me arrastré lejos de él y tomé el arma del suelo, sosteniéndola con cuidado por la empuñadura, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener los dedos firmes. Laura seguía detrás de la isla y podía oírla llorando también, haciendo sonidos agudos como un animal atrapado. Las sirenas se volvieron tan fuertes que debían estar justo afuera, y luego se detuvieron de repente. Puertas de autos se cerraron, y oí botas corriendo por el camino delantero. La puerta principal se abrió de golpe, y los oficiales de policía inundaron la casa con armas desenfundadas, gritando órdenes tan rápido que no podía procesarlas todas. Solté el arma de Juan de inmediato y levanté las manos, gritando que vivía aquí y que el arma no era mía. Juan ya tenía las manos en alto, y no se movía, solo arrodillado en el suelo con la cabeza baja. Los oficiales siguieron gritándonos a ambos que nos tiráramos al suelo, y lo hice, presionando mi rostro contra el azulejo frío aún pegajoso con leche y cereal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría desmayarme, y seguí intentando decirles sobre mi hija, que corrió al lado, que alguien necesitaba verificarla. Un oficial tomó mis brazos y los jaló detrás de mi espalda, pero fue más suave de lo que esperaba. Me ayudó a ponerme de rodillas mientras otros dos oficiales se acercaban a Juan con esposas. Otro oficial rodeó la isla de la cocina hacia Laura, con su arma aún apuntada. Temblaba tanto que apenas podía sostenerme, incluso con el oficial sosteniendo mi brazo. Seguía preguntando si alguien había revisado a mi hija en la casa de al lado, repitiéndolo una y otra vez porque no podía pensar en nada más. El oficial que me sostenía dijo algo por su radio y luego me informó que mi hija estaba bien. Una oficial mujer entró por la puerta trasera un minuto después y confirmó que mi hija estaba a salvo con los vecinos y que un paramédico la estaba examinando ahora. Sentí que mis rodillas se debilitaban de alivio y el oficial tuvo que sostenerme. Laura estaba esposada ahora, llorando y hablando rápido, diciendo que todo era un gran malentendido. Siguió diciendo que Juan estaba loco e irrumpió en nuestra casa, que ella no hizo nada malo. Su voz tenía ese mismo tono dulce que usaba con nuestra hija y me hizo sentir enfermo. Los oficiales no escuchaban sus explicaciones y la llevaron hacia la puerta principal mientras seguía hablando. Más policías llegaron.
y la casa se llenó de uniformes, algunos tomando fotos del agujero de bala en el techo y el tazón roto en el suelo. En 15 minutos, un detective tomó el control de todo. Era sereno y se movía con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Aunque la casa estaba en caos, alguien me dijo que su nombre era Detective Miguel Torres y me pidió que le mostrara la evidencia de video en mi teléfono. Los técnicos de la escena del crimen fotografiaban todo y colocaban pequeños marcadores amarillos junto al arma y la caja de cereal. Saqué mi teléfono y mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer 2 veces intentando desbloquearlo. Encontré el archivo de video y lo reproduje para Miguel, sosteniendo el teléfono entre nosotros. Vio a Laura servir el cereal, alcanzar el armario, sacar la botella de prescripción escondida, triturar las pastillas, esparcirlas sobre el cereal y mezclar todo con leche. Su mandíbula se tensó mientras miraba, y cuando terminó, me pidió que lo reprodujera de nuevo. La segunda vez se inclinó más cerca y pude ver sus ojos siguiendo cada movimiento de Laura. Cuando terminó, llamó a un técnico para que descargara el archivo de video de inmediato. Empaquetaron mi teléfono como evidencia y me dieron un recibo por él. Miguel me llevó a la sala mientras sacaban a Laura a un patrullero. La vi a través de la ventana delantera, aún llorando y hablando con los oficiales, aunque no respondían. Miguel se sentó frente a mí y me pidió que le contara todo desde el principio. Comencé con la consulta en el hospital, donde la nueva doctora me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salieron en tropel y seguí saltando en la cronología. Pero Miguel solo asintió, tomó notas y hizo preguntas que me ayudaron a ordenar mis pensamientos. Le conté sobre encontrar los comentarios de Juan en las redes sociales de Laura, reunirme con él en McDonald's, enterarme de Diego, la doctora llamando con los resultados toxicológicos, instalar la cámara oculta. Miguel anotó todo y grabó la conversación en un pequeño dispositivo que colocó en la mesa de centro entre nosotros. Cuando llegué a la parte de esta mañana y ver el video de Laura envenenando el cereal, su pluma dejó de moverse y me miró por un largo momento. Terminé describiendo cómo corrí de vuelta a la casa y golpeé el tazón justo antes de que mi hija pudiera comerlo. Y luego Juan irrumpió con el arma. Miguel hizo preguntas específicas sobre el historial de enfermería de Laura y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le conté todo lo que sabía, que no era mucho porque rara vez hablaba de su empleo. A través de la ventana, vi que ponían a Juan en un patrullero diferente, y no estaba luchando en absoluto. Miguel me vio mirando y me dijo que Juan fue arrestado, pero estaba en custodia protectora por ahora, ya que trajo un arma e hizo amenazas. Dijo que Juan probablemente enfrentaría cargos por el arma, pero entendían por qué lo hizo. Vi a Juan sentarse en la parte trasera del auto con la cabeza gacha y los hombros caídos. Miguel dijo que Juan no opuso resistencia, y de hecho, parecía aliviado mientras lo llevaban, como si hubiera estado cargando algo pesado por demasiado tiempo y finalmente pudiera soltarlo. Un oficial finalmente me dijo que podía ir a la casa de al lado a revisar a mi hija, y prácticamente corrí por la puerta principal y a través del césped. La señora Gómez abrió antes de que pudiera tocar, y mi hija apareció detrás de ella y corrió a mis brazos sollozando. Caí de rodillas y la abracé fuerte mientras lloraba en mi hombro, su cuerpo temblando contra mí. La señora Gómez, una mujer mayor que vive sola, parecía muy afectada, con sus manos temblando mientras preguntaba si estábamos bien. Le dije que sí, y le agradecí por cuidar de mi hija, y ella solo asintió y dijo que estaba feliz de ayudar. Mi hija no me soltaba y seguía preguntando qué pasó y dónde estaba mamá, y le dije que todo estaría bien ahora. El paramédico que la revisó antes se acercó y preguntó si podía examinarla de nuevo, y asentí mientras aún sostenía su mano. Revisó su pulso, miró sus ojos y escuchó su respiración con un estetoscopio. Me dijo que sus signos vitales eran estables, pero que realmente deberíamos ir al hospital de inmediato para observación, dado lo que había pasado. Acepté sin pensarlo, y la levanté, aunque ya está grande para cargarla. Enterró su rostro en mi cuello y envolvió sus brazos alrededor de mí, y sentí sus lágrimas empapando el cuello de mi camisa. La señora Gómez nos acompañó al auto y me ayudó a abrochar a mi hija en el asiento trasero, diciendo que la llamara si necesitábamos algo. Conduje a la sala de emergencias con mi hija haciendo preguntas todo el camino sobre por qué teníamos que volver y si habría más agujas. Intenté mantener mi voz calmada y le dije que los doctores solo querían asegurarse de que se sintiera mejor y que la ayudarían. Al llegar a emergencias, el doctor Salazar ya nos esperaba en la entrada, como si supiera que veníamos. Nos llevó directo a una sala privada y comenzó a preparar una vía intravenosa,
mientras una enfermera traía bolsas de fluidos transparentes. Explicó que necesitaban eliminar las toxinas de su sistema y comenzar medicamentos para contrarrestar el daño del arsénico y los metales pesados lo antes posible. Mi hija empezó a llorar al ver las agujas y el equipo de la vía, intentando esconderse detrás de mí. Estaba aterrorizada por todas las agujas y monitores tras meses pensando que tenía cáncer y pasando por tantas pruebas. Seguía preguntando dónde estaba mamá y por qué estaba pasando esto. No sabía qué decirle aún. No podía simplemente decir que su madre la estaba envenenando porque solo tiene 7 años. ¿Cómo explicas algo así a una niña? Así que solo sostuve su mano con fuerza y prometí que pronto se sentiría mejor y que los doctores la cuidarían. El doctor Salazar fue paciente y amable mientras colocaba la vía, y mi hija apretó mi mano tan fuerte que dolía, pero no me aparté. La enfermera conectó los monitores, y mi hija se estremecía cada vez que uno pitaba. Una mujer con ropa profesional entró y se presentó como Carmen Ortiz, del Departamento de Servicios Sociales del hospital. Preguntó si podía hablar conmigo en privado por un momento, y miré a mi hija, que finalmente empezaba a calmarse un poco. Carmen me llevó justo afuera de la sala, donde aún podía ver a mi hija a través de la ventana. Explicó que el Servicio de Protección Infantil, CPS, había sido notificado y estaría involucrado de ahora en adelante. Su voz era amable pero firme al decirme que esto era procedimiento estándar cuando una niña ha sido lastimada intencionalmente por un padre. Sentí mi estómago hundirse porque sabía que esto significaba más entrevistas, investigaciones y gente cuestionando todo. Carmen debió notar mi expresión porque añadió rápidamente que esto era para proteger a mi hija y asegurar su seguridad. Dijo que una trabajadora social vendría mañana para hablar con ambos y evaluar la situación. Asentí y dije que entendía, aunque mi cabeza daba vueltas con todo lo que estaba ocurriendo. De vuelta en la sala, una enfermera me dio un portapapeles con formularios de consentimiento para tratamiento de emergencia y traté de concentrarme en leerlos. Las palabras se mezclaban mientras intentaba procesar todo lo ocurrido en las últimas 2 horas. Mis manos temblaban tanto que cuando intenté firmar, mi firma parecía un garabato infantil, torcido y desordenado. Carmen se acercó y sostuvo el portapapeles para que pudiera terminar de firmar. Tomó los formularios y dijo que regresaría regularmente y que le avisara si necesitábamos algo. Mi hija estaba acostada en la cama del hospital, con la vía en su brazo y parecía tan pequeña y asustada. Acerqué una silla a su cama y tomé su otra mano, diciéndole que no iría a ninguna parte. Esa tarde, el detective Miguel volvió al hospital para tomar una declaración formal. Traía bolsas de evidencia y pude ver la caja de cereal y la botella de prescripción dentro a través del plástico transparente. Las encontraron en nuestro armario de cocina, exactamente donde Laura las escondía detrás del azúcar. Miguel colocó un pequeño dispositivo de grabación en la mesa y me pidió que empezara desde el principio y le contara todo. Lo llevé a través de toda la cronología, comenzando con la consulta de la nueva oncóloga, donde me dijo que mi hija nunca tuvo cáncer. Las palabras salieron en un torrente y seguí saltando en la historia, pero Miguel solo asintió y tomó notas. Me pidió que fuera más despacio y relatara paso a paso, así que retrocedí y comencé de nuevo. Le conté sobre los resultados toxicológicos, la reunión con Juan en McDonald's, enterarme de Diego, instalar la cámara oculta y ver el video de Laura envenenando el cereal esta mañana. Miguel grabó todo y hizo preguntas detalladas sobre el historial de enfermería de Laura y si tenía acceso a medicamentos en el trabajo. Le dije que trabajó en oncología pediátrica durante 5 años antes de conocernos y que sabía exactamente qué fármacos causarían síntomas de cáncer. Lo anotó y preguntó cuánto tiempo habían estado ocurriendo los síntomas y qué médicos vimos. Cuando terminé, Miguel me dijo que Laura estaba detenida sin fianza por cargos de intento de homicidio. Las palabras me golpearon fuerte, aunque sabía que venían. Dijo que Juan estaba en custodia por cargos de armas, pero cooperaba plenamente con la investigación. Miguel explicó que la DEA querría reunirse conmigo mañana para discutir el caso y los próximos pasos. Dijo que tenían evidencia sólida con el video, la evidencia física y el testimonio de Juan sobre Diego. Pregunté qué seguía y me dijo que me enfocara en la recuperación de mi hija y que ellos manejarían el lado legal. Antes de irse, me dio su tarjeta de nuevo y me pidió que lo llamara directamente si recordaba algo más o si algo parecía mal. Esa noche intenté dormir en la silla junto a la cama de mi hija, pero me despertaba sobresaltado cada vez que un monitor pitaba. Mi hija estaba inquieta y febril por el tratamiento, moviéndose bajo las sábanas. Me levantaba cada pocos minutos para verificar que aún respiraba. Las enfermeras venían regularmente a revisar sus signos vitales
y ajustar la vía, y cada vez que lo hacían, mi hija despertaba confundida y asustada. Cerca de las 3 de la madrugada, finalmente cayó en un sueño más profundo, y vi su pecho subir y bajar en la luz tenue de los monitores. No podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla y cómo no vi lo que Laura hacía frente a mí durante meses. El sol de la mañana me despertó a través de las persianas de la sala y me di cuenta de que dormí tal vez 2 horas en total. Una mujer con traje gris tocó el marco de la puerta y se presentó como Ana Morales, de Servicios de Protección Infantil. Acercó una silla a la mía y puso una carpeta en su regazo mientras explicaba que necesitaba entrevistarme sobre lo ocurrido y asegurarse de que mi hija estaría segura de ahora en adelante. Asentí y comenzó a preguntar sobre nuestra vida en casa, el comportamiento de Laura y cuánto tiempo habían estado ocurriendo los síntomas. Respondí lo mejor que pude y mostré el video en mi teléfono de Laura triturando pastillas en el cereal. Ana lo vio 2 veces y tomó notas en su carpeta. Dijo que necesitaría entrevistar a mi hija por separado cuando se sintiera mejor, y mi estómago se retorció al pensar en extraños cuestionándola sobre esto. Ana debió notar mi expresión porque me aseguró que un psicólogo infantil estaría presente y serían cuidadosos. Cerró su carpeta y dijo que volvería mañana para vernos antes de salir. Al mediodía, un trabajador del hospital me llevó a una sala de conferencias donde la asistente del fiscal, Clara Vega, esperaba con archivos esparcidos por la mesa. Era más joven de lo que esperaba, con ojos agudos, y fue directa al grano, exponiendo toda la evidencia que tenían hasta ahora. Explicó que el historial de enfermería de Laura fortalecía el caso porque demostraba que sabía exactamente lo que hacía y lo planeó con cuidado. Clara preguntó si sabía de Juan y su hijo Diego antes de que todo esto ocurriera. Expliqué cómo encontré a Juan a través de los comentarios enojados que dejaba en la página de recaudación de fondos de Laura y cómo nos reunimos en McDonald's, donde me contó que Diego fue envenenado. Clara lo anotó y dijo que el caso de Juan ayudaría a establecer un patrón que hacía las acciones de Laura aún peores ante la ley. Me dijo que el juicio no ocurriría por varios meses, pero tenían suficiente evidencia para mantener a Laura detenida sin fianza. Volví a la sala de mi hija, donde el doctor Salazar revisaba sus monitores. Me dijo que el tratamiento estaba funcionando y que los niveles de toxinas estaban bajando, pero necesitaría quedarse en el hospital al menos una semana, tal vez más. Sus funciones hepáticas y renales sufrieron daños por meses de envenenamiento y debían vigilarla de cerca para evitar daños permanentes. Le agradecí y me dio una palmada en el hombro antes de irse. Salí al pasillo para llamar a mi jefe y explicarle que no volvería al trabajo por un tiempo. Fue comprensivo y me dijo que tomara todo el tiempo necesario, pero podía escuchar la preocupación en su voz sobre cuánto tiempo estaría ausente. El dinero ya estaba escaso antes de esto, y ahora no tenía idea de cómo pagaríamos las crecientes facturas médicas. Colgué y volví a la sala, donde mi hija empezaba a despertar. Me miró con ojos grandes, llenos de confusión y algo que parecía traición. Negó con la cabeza y dijo: «Mamá me cuida y me ama. Nunca me haría daño». No la presioné ni discutí porque sabía que esto era demasiado para que lo entendiera ahora. Solo la abracé mientras lloraba, meciéndose de un lado a otro, pidiendo a su mamá una y otra vez. Una enfermera entró para vernos, pero se retiró en silencio al ver a mi hija sollozando. Tomó casi una hora para que se agotara y volviera a dormir, con lágrimas aún húmedas en sus mejillas. Mi teléfono sonó esa tarde, y era el detective Miguel con una actualización. Me dijo que ejecutaron una orden de allanamiento en nuestra casa esa mañana, y encontraron más evidencia que le revolvía el estómago. Laura tenía un diario escondido en el armario del dormitorio, donde registraba cada síntoma que mi hija mostraba y cómo ajustaba las dosis de veneno según los resultados. También encontraron otro escondite de medicamentos dentro de una caja de tampones en el gabinete del baño. La voz de Miguel sonaba asqueada mientras describía leer las notas de Laura sobre calcular la dosis perfecta para mantener a mi hija enferma sin matarla directamente. Dijo que enviaron todo al toxicólogo forense para análisis y me llamaría con más información. Le agradecí y colgué, sintiéndome enfermo al pensar en Laura escribiendo sus planes como un experimento macabro. Al día siguiente, Miguel llamó de nuevo para decirme que el toxicólogo, Javier Ruiz, terminó de analizar la evidencia. Javier confirmó que el patrón de dosificación coincidía con el síndrome de Munchausen por poder, donde un cuidador enferma a alguien para ganar atención y simpatía.
Encontró que Laura sabía exactamente lo que hacía y calibró cuidadosamente el envenenamiento para imitar síntomas de cáncer sin matar a mi hija demasiado rápido. Javier testificaría en el juicio sobre cómo Laura usó su conocimiento médico para causar máximo sufrimiento mientras mantenía la negación plausible. Miguel dijo que esta evidencia, combinada con el video y el testimonio de Juan sobre Diego, hacía el caso extremadamente sólido. Me senté en la silla del hospital tras la llamada, viendo a mi hija dormir pacíficamente por primera vez en meses, y no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla para siempre. Me senté en la silla del hospital tras la llamada, viendo a mi hija dormir pacíficamente por primera vez en meses, y no podía dejar de pensar en lo cerca que estuvimos de perderla para siempre. 2 días después, mi teléfono sonó mientras ayudaba a mi hija con el almuerzo en su sala del hospital. Era Miguel, diciendo que alguien de la oficina del abogado de Juan quería pasar un mensaje. Juan quería disculparse por traer el arma y poner a mi hija en peligro durante el enfrentamiento. Apreté el teléfono con fuerza y le dije a Miguel que no estaba listo para hablar con Juan aún, porque todavía estaba furioso por lo cerca que estuvo de empeorar todo. ¿Y si el arma se hubiera disparado de otra manera? ¿Y si mi hija hubiera sido alcanzada? ¿Y si todo hubiera terminado allí en nuestra cocina? Miguel dijo que entendía y se lo comunicaría al abogado. Luego preguntó cómo estaba mi hija. Le dije que comía mejor hoy y que los doctores estaban satisfechos con su progreso. Tras colgar, miré a mi hija picoteando su puré de papas y me di cuenta de que debía enfocarme en su recuperación en lugar de mi enojo con Juan. La tarde siguiente, Ana regresó con una mujer que presentó como Sofía Ramírez, una psicóloga infantil que trabaja con CPS en casos de trauma. Sofía tenía ojos cálidos y una voz suave mientras explicaba que necesitaba entrevistar a mi hija en privado para evaluar su estado mental y comprensión de lo ocurrido. No quería dejarla sola, pero Ana me aseguró que era procedimiento estándar y necesario para el caso. Una enfermera me llevó a una sala de espera en el pasillo, donde caminé de un lado a otro, revisando mi reloj cada pocos minutos. La entrevista tomó más de 1 hora y desgasté el suelo de linóleo, caminando de un extremo al otro. Otras familias pasaban, dándome miradas compasivas, pero apenas las notaba porque solo podía pensar en qué le decía mi hija a Sofía y si estaba asustada, confundida o culpándose de alguna manera. Finalmente, la puerta se abrió y Sofía salió, mirando seria y cansada. Pidió hablar en privado y me llevó a una pequeña sala de consulta con una mesa y 2 sillas. Sofía se sentó frente a mí, juntó las manos sobre la mesa y explicó que mi hija mostraba signos de apego traumático con Laura. Dijo, los niños abusados por su cuidador principal a menudo luchan por entender que la persona que los lastimó es la misma que aman y de la que dependen. Mi hija necesitará terapia extensa para procesar lo ocurrido y reconstruir su sentido de seguridad en el mundo. Sofía recomendó sesiones semanales por al menos 6 meses, posiblemente más, dependiendo de cómo respondiera mi hija al tratamiento. Pregunté si mi hija estaría bien eventualmente, y Sofía dijo que la mayoría de los niños pueden recuperarse con el apoyo adecuado, pero el proceso tomaría tiempo y paciencia. Más tarde esa semana, Carmen me encontró en la cafetería del hospital mirando una taza de café intacta. Se sentó frente a mí y sacó una carpeta llena de documentos, explicando que quería ayudarme a solicitar asistencia financiera de emergencia y compensación para víctimas de delitos. Las facturas médicas ya se acumulaban, y no tenía idea de cómo pagarlas junto con los gastos regulares. Carmen me guió pacientemente por cada formulario, mostrando dónde firmar y qué documentación necesitaba. Me aseguró que había recursos disponibles para familias en nuestra situación y que no dudara en pedir ayuda. Estaba abrumado por los formularios y el lenguaje legal, pero los llené lo mejor que pude mientras Carmen explicaba cada sección. Dijo que el hospital tenía un programa de asistencia financiera que podría cubrir algunos costos y que el Fondo de Compensación para Víctimas debería proporcionar apoyo adicional una vez resuelto el caso penal. Esa tarde, mi teléfono sonó con un número desconocido de otro estado. Respondí, y era la madre de Laura, con voz temblorosa, diciendo que acababa de enterarse del arresto. Dijo que debía haber un error porque su hija nunca lastimaría a nadie, menos a su propia hija. Sentí mi mandíbula apretarse mientras le conté sobre el video mostrando a Laura envenenando el cereal y los informes toxicológicos confirmando meses de envenenamiento sistemático. La madre de Laura empezó a dar excusas, diciendo que tal vez Laura estaba confundida o no entendía lo que hacía. Tal vez los medicamentos se mezclaron de alguna manera.
No pude soportar más su negación y le dije que los hechos eran claros antes de colgar. Mis manos temblaban de ira porque no podía soportar escuchar a alguien defender a Laura cuando mi hija casi murió por sus acciones. 3 semanas después, Clara llamó con noticias del gran jurado. Sonaba complacida al decirme que acusaron a Laura por múltiples cargos, incluyendo intento de homicidio, abuso infantil y fraude relacionado con la página de recaudación de fondos. El juicio estaba programado para 4 meses, lo que nos daba tiempo para preparar toda la evidencia y testimonios. Clara explicó que el retraso también le daba a mi hija más tiempo para sanar antes de enfrentar el estrés del juicio. Parte de mí quería que todo terminara de inmediato, pero otra parte estaba aliviada de tener tiempo para construir el caso más sólido posible. Clara me aseguró que la evidencia era fuerte y estaba confiada en obtener una condena, pero la espera se sentía insoportable cuando solo quería que Laura enfrentara las consecuencias de lo que hizo. Durante la semana siguiente, la condición de mi hija mejoró lentamente de maneras que parecían casi milagrosas tras meses de deterioro. El color volvió a sus mejillas y su apetito se fortaleció cada día. Pidió segundas porciones en las comidas y realmente terminaba sus platos en lugar de mover la comida. El doctor Salazar la revisó durante las rondas matutinas y me dijo que estaba cautelosamente optimista sobre su progreso. Advirtió que necesitaría monitoreo regular para posibles efectos a largo plazo en su hígado y riñones por el envenenamiento prolongado. El daño podría no manifestarse por años y debíamos permanecer atentos con su salud de ahora en adelante. Pero verla sentada en la cama, coloreando y sonriendo, me hizo sentir esperanzado por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Unos días después, Miguel pasó por el hospital con un sobre diciendo que era de Juan. Lo tomé con reticencia y esperé a que Miguel se fuera antes de abrirlo. Dentro había una carta manuscrita donde Juan se disculpaba por sus acciones y explicaba su dolor por Diego. Escribió que debería haber ido a la policía con sus sospechas años atrás en lugar de solo publicar advertencias en línea que nadie creyó. Dijo que se desesperó y enojó al ver a Laura salirse con la suya tras matar a su hijo y no podía permitir que ocurriera de nuevo. La carta era cruda y dolorosa de leer porque podía sentir su angustia en cada palabra. Juan admitió que traer el arma fue un error y estaba agradecido de que nadie resultara herido por sus acciones. Dijo que esperaba que mi hija se recuperara completamente y que algún día pudiera perdonarlo por ponerla en peligro. Me quedé con la carta 2 días antes de responder. Le escribí a Juan que no estaba listo para perdonarlo por traer un arma a mi casa y amenazar con violencia frente a mi hija, pero reconocí que intentó advertir a la gente cuando nadie más escuchaba, y sus advertencias finalmente me ayudaron a ver la verdad antes de que fuera demasiado tarde. Escribí sobre el progreso de mi hija y cómo estaba ganando peso y fuerza cada día. Le agradecí por ayudarme a entender lo que Laura hacía, aunque sus métodos fueron peligrosos y equivocados. No sé si alguna vez seremos amigos, pero reconocí que sufrió una pérdida terrible y trató de evitar que lo mismo le pasara a mi familia. Le di la carta a Miguel para que la entregara, esperando que le diera a Juan algo de paz. La semana siguiente, Ana completó su evaluación y programó una reunión para discutir sus recomendaciones. Se sentó frente a mí en una sala de conferencias del hospital y revisó sus hallazgos. Ana dijo que recomendaba que yo mantuviera la custodia total con visitas supervisadas si Laura alguna vez salía de prisión. Explicó que he demostrado mi capacidad para proteger a mi hija y responder adecuadamente a la crisis. Ana estaba confiada en mi crianza, pero quería revisiones regulares durante el próximo año para monitorear nuestra situación y asegurar que mi hija recibiera el cuidado y la terapia adecuados. Sentí un alivio inmenso al saber que Ana apoyaba mantener a mi hija conmigo, porque perder la custodia encima de todo lo demás habría destruido lo que quedaba de nuestra familia. El hospital comenzó a planear el alta 3 días después, tras los resultados de las pruebas de mi hija que mostraban suficiente mejora. Carmen se reunió conmigo en una sala de conferencias y esparció un montón de documentos por la mesa. Explicó que mi hija necesitaría visitas de salud en casa 2 veces por semana durante el primer mes para monitorear su recuperación. Firmé formulario tras formulario, mientras Carmen hacía llamadas para programar citas con especialistas. Agendó seguimientos con un nefrólogo, un hepatólogo y un nutricionista para ayudar a recuperar la fuerza de mi hija. Las citas llenaron los próximos 2 meses en un calendario que Carmen imprimió para mí, resaltando cada una en diferentes colores y explicando qué pruebas se harían en cada visita. Me sentí abrumado mirando esas casillas coloreadas, pero asentí y tomé notas de todo lo que dijo.
Carmen también me dio números de emergencia y dijo que llamara de inmediato si mi hija mostraba signos de empeoramiento. Antes de dejar el hospital, Sofía pasó por la sala con una carpeta llena de papeles. Se sentó en el borde de la cama de mi hija y habló conmigo sobre los próximos pasos. Sofía explicó que mi hija necesitaría terapia continua para procesar lo ocurrido y que el trauma se manifiesta de diferentes maneras en los niños. Me dio una lista de señales de alerta para vigilar, como pesadillas, cambios en el apetito, miedo a ciertos lugares o personas y comportarse como más pequeña de su edad. Sofía recomendó sesiones de terapia semanales y dijo que mi hija debería ver a alguien especializado en niños con trauma médico. También sugirió que yo buscara consejería para mí, porque ver a tu hija casi morir deja cicatrices. Prometí investigarlo, pero honestamente solo estaba enfocado en llevar a mi hija a casa y mantenerla a salvo. Carmen regresó con las instrucciones de alta y nos ayudó a empacar lo poco que teníamos en la sala. Mi hija estaba callada mientras caminábamos al auto, sosteniendo mi mano con fuerza. El viaje a casa se sintió extraño tras tanto tiempo en el hospital. Al entrar al driveway, noté que la puerta principal parecía normal, pero mis manos temblaron al poner la llave en la cerradura. Dentro, todo estaba limpio, demasiado limpio. Los técnicos de la escena del crimen habían retirado todo el vidrio roto y limpiado la cocina, pero al mirar arriba, vi el agujero de bala en el techo justo sobre donde Juan había estado. Mi hija lo vio también y se detuvo. Intenté bloquear su vista, pero ya lo había visto, y su rostro palideció. Le dije que no teníamos que quedarnos mucho tiempo, y comencé a pensar en qué tan rápido podía encontrar un nuevo lugar. Esta casa tenía demasiados recuerdos dolorosos. Cada habitación me recordaba lo que Laura hizo y lo cerca que estuvimos de perderlo todo. Decidí en ese momento que necesitábamos mudarnos lo antes posible. Mi hija me siguió de habitación en habitación mientras revisaba que todo estuviera en orden. No me perdía de vista ni por un segundo. Cuando fui al baño, se quedó fuera de la puerta. Cuando fui a buscar algo al dormitorio, vino conmigo. A la hora de la cena, preparé pasta sencilla, pero miró su plato sin comer. Preguntó si la comida era segura, y me di cuenta de que temía que yo también pudiera envenenarla. Tuve que mostrarle cada ingrediente, dejarla ver abrir cada paquete y cocinar todo frente a ella. Aún así, solo comió unos pocos bocados. A la mañana siguiente, Miguel llamó mientras preparaba el desayuno. Me dijo que el antiguo empleador de Laura en la unidad pediátrica finalmente respondió con información. Confirmaron que a Laura se le pidió renunciar 3 años atrás tras preocupaciones sobre su comportamiento con pacientes. Miguel dijo que el hospital no dio detalles al principio, pero eventualmente admitió que hubo quejas de otras enfermeras sobre Laura, pasando demasiado tiempo con algunos niños enfermos. Nada se documentó formalmente ni se reportó a las autoridades, solo la dejaron irse silenciosamente. Sentí una furia arder mientras Miguel hablaba. El hospital la dejó ir en lugar de investigar lo que hacía. Si hubieran investigado, podrían haber descubierto qué pasó con Diego. Podrían haberla detenido antes de que llegara a mi hija. Miguel dijo que estaban investigando si el hospital podía ser responsabilizado, pero su enfoque principal era construir el caso penal contra Laura. Me pidió que no contactara al hospital directamente porque podría interferir con la investigación. Una semana después, Clara llamó y me pidió que fuera a su oficina para preparar el juicio. Dejé a mi hija con la señora Gómez y conduje al centro. La oficina de Clara era pequeña, llena de cajas de archivos. Despejó una silla para mí y explicó que necesitaría testificar sobre todo lo que presencié y descubrí. Pasamos 3 horas repasando mi testimonio. Clara me hizo preguntas y practiqué respondiéndolas. Me entrenó para mantenerme calmado y ceñirme a los hechos en el estrado. Me advirtió que el abogado de Laura intentaría hacerme parecer poco confiable o confundido. Practicamos una y otra vez hasta que pude contar la historia sin emocionarme demasiado. Clara dijo que el video era evidencia sólida, pero mi testimonio ayudaría al jurado a entender el panorama completo de lo que Laura hizo. Esa misma semana, Miguel pasó para decirme que Juan había aceptado un acuerdo de culpabilidad. Juan recibió libertad condicional y consejería obligatoria a cambio de testificar contra Laura. Miguel dijo que Juan estaba arrepentido por traer el arma y había estado ayudándolos a construir el caso. Juan dio detalles sobre el caso de Diego, que mostraban un patrón claro en cómo operaba Laura. La información de Juan fortaleció aún más la evidencia contra Laura. Todavía me sentía conflictuado sobre Juan, pero entendía que intentaba corregir las cosas. 2 semanas después de regresar del hospital, mi hija tuvo su primera cita de terapia con Sofía.
La llevé a la oficina y me senté en la sala de espera, nervioso. La sesión duró casi 1 hora y seguí revisando mi reloj. Cuando la puerta finalmente se abrió, mi hija salió cansada pero bien. Sofía la acompañó y me dio un pequeño asentimiento que parecía alentador. Programó otra cita para la semana siguiente. En el viaje a casa, mi hija estaba callada pero sostuvo mi mano. Mientras tanto, las facturas médicas comenzaron a llegar por correo. Sobres gruesos llegaban cada pocos días con cargos por tratamiento de emergencia, estancias hospitalarias, pruebas y medicamentos. Usé todo mi permiso por enfermedad y tiempo de vacaciones del trabajo. El dinero de la recaudación de fondos que Laura recolectó estaba congelado como evidencia, así que no podía usarlo para pagar nada. Tuve que solicitar asistencia pública solo para mantenernos a flote. Llené formularios para cupones de alimentos y planes de pago médico. El estrés financiero se sumó a todo lo que enfrentábamos. Me quedaba despierto por las noches haciendo cálculos mentales, intentando descifrar cómo sobreviviríamos los próximos meses. Semanas después, Clara llamó para decirme que la fecha del juicio estaba fijada para 2 meses y necesitaba estar listo. Las semanas siguientes pasaron en un torbellino de preparación y ansiedad. Llevé a mi hija a terapia 2 veces por semana y la vi empezar a confiar lentamente de nuevo. Preguntó sobre el juicio y traté de explicarlo de manera que pudiera entender sin asustarla más. El día que comenzó el juicio, dejé a mi hija con la señora Gómez y conduje al tribunal con las manos temblando en el volante. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba y estaba llena de desconocidos. Me senté detrás de Clara en la mesa del fiscal e intenté respirar normalmente. La selección del jurado tomó 2 días y luego el juicio comenzó de verdad. Clara presentó el video primero y la sala quedó en silencio mientras todos veían a Laura triturar las pastillas y mezclarlas en el cereal. Varios jurados parecieron enfermos. Luego vino el testimonio médico sobre el envenenamiento y lo que le hizo al cuerpo de mi hija. El doctor Salazar explicó el daño a los órganos y los meses de sufrimiento innecesario. Tuve que salir de la sala 2 veces porque no podía soportar escuchar los detalles de nuevo. El tercer día, Juan subió al estrado. Llevaba un traje que le quedaba grande y sus manos temblaban mientras juraba. Clara le preguntó sobre Diego y la voz de Juan se quebró mientras describía los últimos días de su hijo. Habló sobre la pérdida de cabello, la debilidad y cómo Diego le suplicaba que detuviera el dolor. El jurado parecía horrorizado. Juan explicó cómo descubrió el envenenamiento demasiado tarde y cómo intentó advertir a la gente sobre Laura, pero nadie le creyó. Luego, Javier subió al estrado y guió al jurado a través de la evidencia toxicológica. Usó gráficos y diagramas para mostrar cómo Laura usó su conocimiento médico para causar máximo sufrimiento, mientras hacía que todo pareciera síntomas de cáncer. Explicó que el patrón de dosificación mostraba una planificación cuidadosa y que Laura sabía exactamente lo que hacía. Los jurados tomaban notas y varios parecían enojados. El 4.º día, Laura subió al estrado contra el consejo de su abogado. Pude verlo intentando detenerla, pero ella insistió. Llevaba un vestido sencillo y mantuvo la voz suave mientras testificaba. Afirmó que solo quería ayudar a su hija y que las cosas se salieron de control. Dijo que no quiso que llegara tan lejos, pero su testimonio sonó frío y calculado. No mostró emoción genuina y siguió dando excusas. Miré al jurado y vi que no lo creían. Una mujer en la primera fila negaba con la cabeza. Cuando Clara la interrogó, desmanteló cada excusa. Laura se puso a la defensiva y su fachada se derrumbó. Al final, todos pudieron ver a través de su actuación. El jurado recibió el caso tras los argumentos finales y fui a casa a esperar. 6 horas después, Clara llamó y me dijo que regresara al tribunal. El jurado había llegado a un veredicto. Conduje de vuelta con el estómago en nudos. Todos nos pusimos de pie mientras el jurado entraba. La presidenta le dio los formularios de veredicto al juez. Leyó cada cargo en voz alta. Culpable de intento de homicidio, culpable de abuso infantil, culpable de fraude, culpable en todos los cargos. Laura no mostró ninguna emoción mientras se leían los veredictos. Solo se quedó sentada, mirando al frente como si nada importara. Pero sentí que algo se levantaba de mi pecho. Sería responsabilizada. Su abogado pidió fianza pendiente de sentencia, pero el juez la negó. Laura fue llevada esposada, y finalmente me permití respirar. 3 semanas después, regresamos para la sentencia. Clara me ayudó a preparar una declaración de impacto de la víctima. Me paré en el podio y leí mis notas sobre cómo el envenenamiento afectó la salud física y mental de mi hija.
Describí las estancias hospitalarias, el miedo y las pesadillas que aún tiene. Hablé sobre cómo se estremece cuando le doy comida y pregunta si es segura para comer. Mi voz tembló, pero lo superé. El juez escuchó con atención y tomó notas. Luego anunció la sentencia: 25 años en prisión con tratamiento de salud mental obligatorio, pérdida permanente de su licencia de enfermería y prohibición de contacto con mi hija para siempre. Laura no mostró reacción. Fue llevada, y supe que finalmente había terminado. Después de la sentencia, recogí a mi hija de la casa de la señora Gómez y fuimos al parque. Nos sentamos en los columpios juntos y preguntó si ahora estábamos a salvo. Le prometí que sí. Le dije que mamá no podía lastimarla más y que siempre la protegería. Tomó mi mano y nos columpiamos en silencio. 6 meses después de que el envenenamiento cesó, el cabello de mi hija comenzó a crecer en rizos suaves. Ganó peso y su color regresó. El doctor dijo que sus órganos estaban sanando bien. Aún tenía pesadillas a veces y necesitaba rutinas que la hicieran sentir segura. Pero Sofía dijo que estaba haciendo un progreso notable. Estaba aprendiendo a ser niña de nuevo. Obtuve un ascenso en el trabajo con un aumento que nos ayudó a estabilizarnos. Mi jefe fue increíblemente solidario durante todo esto. La compensación para víctimas de delitos cubrió la mayoría de las facturas médicas. Estábamos construyendo una nueva normalidad que se sentía genuinamente esperanzadora. Mi hija y yo creamos nuevas tradiciones en nuestro apartamento. Noches de película los viernes, donde ella elegía la película. Panqueques los domingos por la mañana, donde me ayudaba a cocinar. Cuentos antes de dormir, donde ella siempre era la heroína que salvaba el día. Estaba aprendiendo a confiar de nuevo.